Los países de la OTAN que comparten frontera con Rusia están implementando una nueva medida de defensa. Ahora se trata de un muro de drones militares, que se van a extender desde Noruega hasta Polonia. Esta iniciativa ha surgido como una respuesta al aumento de las preocupaciones de seguridad de lo que la OTAN dice podría ser una invasión rusa a Europa. Este proyecto no solamente abarca ahora infraestructura física y sistemas de vigilancia, sino que también están empleando tecnología avanzada como drones y sistema antidrones para protegerse de provocaciones, dicen, y de contrabando también por parte de las Fuerzas Armadas rusas. 6 países de la OTAN están ya involucrados en este proyecto. Los estados bálticos, que son Lituania, Letonia y Estonia, además Finlandia, Noruega y Polonia, están ya activamente construyendo este verdadero ejército aéreo contra Rusia. ¿Qué significa realmente esta medida para la seguridad europea? ¿Qué tan efectiva? Yo creo que esa es la principal pregunta aquí. ¿Qué tan efectiva va a ser esta tecnología para detener un eventual avance de tropas rusas si esto sucediera? Y lo más importante, ¿qué riesgos adicionales va a traer esta acción? Porque la ministra lituana del Interior, Agne Bilotaite, ya explicó que esta iniciativa no se trata solamente de construir una barrera física, sino que están utilizando la tecnología militar más avanzada de la que disponen, una que incluso no tiene ni Estados Unidos en estos momentos en su frontera con México, para asegurar estas fronteras de 6 países que colindan con Rusia, combinando drones, sistemas de vigilancia avanzados, que dice le van a permitir tener una respuesta rápida y eficiente ante cualquier provocación rusa. Por ejemplo, dicen que la implementación de estos drones van a estar permanentemente patrullando, detectando cualquier intrusión y van a actuar evitando posibles conflictos. Estos drones estarían equipados, dicen, con cámaras de vigilancia de alta resolución, sensores térmicos, tecnología de reconocimiento facial. Incluso pueden identificar amenazas en tiempo real. Y esto les va a permitir tener una vigilancia absoluta y una fuerza de seguridad que dicen va a ser capaz de interceptar cualquier posible infiltrado antes de que creen la frontera. Surreal, ¿no? O sea, alguien cruza la frontera, van a tener este reconocimiento facial, van a compararlo con el de su base de datos y saber si se trata de un ciudadano de uno de estos 6 países, y si no, probablemente sea un ciudadano ruso. El nivel de vigilancia, el nivel de intrusión. Y además estamos viendo en la nota de hoy cómo estos drones dicen que también van a estar armados. No van a ser solo de vigilancia, van a contener también distinto tipo de dispositivos letales para disuadir intrusos sin causar, dicen, daños significativos. Obviamente estamos hablando de drones kamikaze. Y en términos de efectividad, dicen que estos sistemas antidrones van a neutralizar diversas amenazas aéreas rusas, como drones de reconocimiento, drones kamikaze, pero que no todos los tipos de armamento van a poder, obviamente, ser detenidos por estos sistemas. Por ejemplo, los misiles balísticos, los Kinzhal, los Iskander rusos, eso no lo van a poder parar ni en broma con un dron. Aviones de combate supersónicos, todo eso representa que es el verdadero equipo militar, pues un sistema de defensa que no se puede frenar con drones ni con unidades de artillería antiaérea normales. Esta estrategia que ahora está anunciando la OTAN de vigilancia con drones en su frontera rusa es algo completamente nuevo, es de otro nivel. Y su aplicación está escalando a las fronteras de la OTAN y está representando una evolución significativa. Fíjense, anteriormente ya se habían utilizado drones para vigilar y reconocer el campo de batalla en diversos conflictos. Por ejemplo, en operaciones militares en Medio Oriente ya se usaba drones, pero ahora este uso para proteger su frontera en un contexto de alta tensión política en donde la OTAN dice que una guerra con Rusia es casi inminente, pues marca una nueva era en la seguridad fronteriza, porque es una iniciativa que va a establecer un precedente para otros países que buscan fortalecer sus fronteras contra cualquier tipo de amenaza externa. Ojo, incluyendo la frontera de Estados Unidos con México. Para allá va este discurso, como que 2 por 2 son 4. Espérenlo pronto. ¿Cuánto va a costar esta nueva trampa del coyote?
Pues el coste de este proyecto es importantísimo. Se habla de 250 millones de euros. Desde que estalló el conflicto en Ucrania en el 2022, Finlandia y Suecia han decidido, como ustedes saben, unirse a la OTAN. Y eso incrementó muchísimo la preocupación de Rusia, porque Rusia dice que esta adhesión pues refuerza la alianza militar en la región y nuevamente se están expandiendo hacia sus fronteras. El debate que ya sabemos, ¿no? De algo que la OTAN había prometido que no iba a hacer y que de nuevo estaban haciendo en países que siempre habían sido neutrales. ¿Cómo reaccionó Rusia? Pues evidentemente hizo movimientos de propuestas que ahora están buscando revisar sus fronteras marítimas en el Báltico. O sea, Rusia lo que está diciendo ahora es: me pertenece más del mar Báltico. Incluso quitó sus boyas que limitan la frontera establecida que antes estaba ahí. Y esto ha puesto demasiado tenso a la OTAN. Según el Ministerio de Defensa ruso, se plantea actualizar las coordenadas utilizadas para medir la franja de aguas territoriales, porque dice que las actuales están basadas en mapas de 1985 y no reflejan la situación geográfica moderna. Pero esta medida ha generado muchísimo nerviosismo en la OTAN, porque dicen que las verdaderas intenciones del Kremlin serían invadir aguas de la OTAN. Algunos analistas incluso ya están diciendo que Moscú está probando realmente los ánimos de la OTAN, está midiéndole, como decimos en mi rancho, el agua a los camotes, a ver hasta dónde la OTAN, digamos, cuál es el nivel de tensión que soporta, literalmente midiendo la respuesta de la OTAN y de sus aliados. El Kremlin ha propuesto estas revisiones y muchos dicen que están buscando varios objetivos estratégicos, como por ejemplo un intento de legitimar futuros movimientos navales en la región, asegurándose de que las nuevas coordenadas, pues claro, le vayan a otorgar un mayor control sobre el dominio de las rutas marítimas que son claves para el Kremlin. Y esto le permitiría a Rusia pues posicionar sus buques de guerra, sus submarinos, todavía más cerca de las fronteras con la OTAN. Con esto va a aumentar su capacidad de respuesta rápida en caso de cualquier conflicto. Y pues ahora la OTAN está reaccionando así, con esta lluvia de drones, con este muro de drones, que es una propuesta, por cierto, regresando al tema de lo de Rusia, una propuesta de revisión de fronteras marítimas. Muchos dicen que también es una táctica de presión psicológica para la OTAN, porque si se están planteando los cambios de aguas territoriales, pues Rusia está enviando un mensaje muy poderoso. Es un desafío a la OTAN, por supuesto, pero también está poniendo a prueba la unidad y la cohesión de la alianza, y saber qué tan dispuesta está la OTAN realmente a confrontar a Rusia en estas circunstancias. Porque esto ha generado muchísimo nerviosismo ya en los líderes del Báltico. El ministro de Exteriores de Lituania lo ha calificado como una escalada evidente, y el primer ministro de Suecia salió y dijo que Rusia firmó una convención en Naciones Unidas que regula estos cambios y que no sabe qué se está buscando realmente con esta propuesta. Hay mucha tensión, hay muchos nervios. Parece ser un intento de pues sembrar una incertidumbre en la región, porque no sabemos hasta dónde puede este conflicto tensar más las cuerdas. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, también otros líderes de la OTAN ya salieron a pedir calma. Han insistido en que sus países van a actuar basándose en los hechos, pero la preocupación es palpable para ellos. ¿Cómo va a afectar esto la estabilidad de la región, sobre todo de la OTAN? Estos avances rusos en Ucrania, que son más rápidos que nunca, las tensiones en el mar Báltico, por supuesto, y ahora pues estamos viendo, mientras esto sucede, como el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya salió y dijo que se debe minimizar la importancia de esta propuesta del Ministerio de Defensa ruso, que no es para tanto, que la OTAN se está poniendo demasiado nervioso por nada. Dice que no tiene nada de político. Lo que la OTAN no está tan segura si realmente puede confiar en esas declaraciones, porque la historia reciente nos muestra que cada vez que se hablan de límites territoriales en el mundo, pues hay tensiones. Y miren, si no hay tensiones en la OTAN en estos momentos, que estamos hablando de un muro de drones, que es una clara señal de que la OTAN está percibiendo todo esto como una gran intimidación. La pregunta es, y yo creo que esa es la verdadera pregunta de la tarde, amigos, si será este muro de drones efectivo para disuadir a Rusia, si existe una amenaza real, pues eso está por verse, Alba, pero por lo pronto ya hay un nuevo plan del Coyote. Así es. No, lo que me parece curioso, amigos, es que
dice lo que nos decías, que la información que sacaron es que este muro de drones va a contar con reconocimiento facial. Sí. Ok. Recuerdan que en China en todas las cámaras hay reconocimiento facial. Por eso es que muchos ciudadanos chinos se cubren tanto la cara para no ser reconocidos por las cámaras de su gobierno. Y si ustedes recuerdan, cuando eso salió a la luz acá en Occidente, que mostraban algunos videos, se criticó muchísimo porque era una intrusión a la privacidad. Sí, era un dictador, el patrón del mal 2. Sí. O sea, ¿cómo podía hacer el reconocimiento facial en las cámaras? Que eso era terrible, una invasión a la privacidad. Y 3 doritos después, hoy la OTAN ahí están lo utiliza. 6 países de la OTAN. Exacto. Entonces, ¿para qué vamos a criticar si luego vamos a terminar haciendo lo mismo? Si dices que lo que hace China es un dictador, es lo más malo de lo malo, y tú estás haciendo lo mismo, pues tú te estás convirtiendo en exactamente eso. Alba, yo puedo tener una cara escaneada. De eso a que tenga una base de datos para que me diga cuál es su nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, eso implica otra fase del proyecto. Claro. ¿Te acuerdas de esa que ya nota la tienen? Que estaba como muy surreal de no creer, pero vayan ustedes y búsquenla para que vean que fue cierto? Y lo siguen haciendo, de esta iniciativa de escanearte tu iris por $70 en bitcoins. Sí, bueno, 50. Sí, pues ahí está la respuesta, ¿no? Para ellos es una prioridad, para la agenda global es una prioridad tener una base de datos de nuestras identidades faciales, porque ¿cómo van a funcionar estos sistemas de reconocimiento facial si no hay una base de datos de información facial? Y tú no la proporcionaste. No hay. No hay. Pero bueno, la tienen. Cuando uno se va a sacar las famosas identificaciones, sí. las Ya para ID, todo hay biométricos. Ya para todo hay biométricos. Entonces, ahí las tienen. Ya aunque no... Si te quieres sacar una cuenta bancaria, como nos decía una amiga, que en la Argentina su hermana se estaba por jubilar y que a fuerza tenía que hacerse... escanear la retina del iris para poderse jubilar. Y dices, ¿para qué necesitan tu retina? Muchos amigos en México nos decían que incluso... Para el SAT, para Electra, para Coppel, que no recuerdo para uno de estos bancos, les pedían precisamente también escanear su retina, si no podían abrir una cuenta de banco. Mira, Alba, la pregunta es, ¿crees que el muro de drones de la OTAN podrá evitar provocaciones de Rusia? Las opciones son sí, sin duda. B, no, los drones no pueden contra misiles. O C, quizá, pero no estoy seguro. Voten porque su opinión es muy importante. Fíjate, Alba, por cierto, que es esta intrusión, antes de regresar al tema porque es delicado lo que hoy está planteándose. Miren, no voy a hablar de cómo la OTAN quiera gastar nuestro dinero, porque al final es nuestro, ¿verdad? En drones de reconocimiento facial, si eso realmente va a funcionar. Ahorita vamos a hablar de eso, qué tan efectivo es eso. En que para que funcione tiene que haber una base de datos de biométricos faciales de todos los países miembros de la OTAN. Si no, ¿cómo van a saber? Pues evidentemente que no hay manera. No serviría la segunda parte del plan si no hay una primera parte. Incluso nos llegó un correo, Alba, de una cuenta que aún seguimos teniendo en México, de Banamex, en donde nos piden que para poder sostener esa cuenta, que tiene un dinero nuestro aún ahí, necesitábamos mandar fotos de la fachada de nuestra casa. Sí. Dices, ¿y si no, me quitas mi dinero o qué? ¿Por qué te voy a mandar una foto de la fachada de mi casa por la parte de enfrente y de atrás? Y por la parte de atrás. Ajá, la fachada de mi casa. No tienes mi dirección, tienes mi dirección. Yo tengo mi dirección actualizada con mi credencial, con mi INE, con mi credencial. Que ha sido la de siempre. Tengo mi dirección bien actualizada, tengo todo en orden, toda mi documentación en México está en orden. ¿Por qué quieres una foto de mi casa? ¿Qué te importa cómo luzca mi casa? Ya mucho tenemos con que vayas al banco y la cajera canta en voz alta, van a retirar $50,000, el de verde, ¿no? Para que todavía tengan la foto de cómo entrar a tu casa. Precioso, sí. Banamex, precioso. Sí, ¿no? Vas a retirar dinero al banco y luego hay muchos cajeros que empiezan, aunque saques 3,000 pesitos mexicanos, que 1,000... 2,000, ya parece la niña gritona de la lotería, porque luego hay un montón de gente en el banco. Tú no sabes si efectivamente están porque van a hacer un trámite, porque están esperando a alguien o porque solo están de orejas para salir disque al baño y avisarle a alguien. Aquel de allá sacó 3,000. Por menos de eso te pegan un susto, pero dices tú, 3,000 pesos para mucha gente tal vez no sea mucho, para mucha gente es el sustento de su casa. No, y para otros, tuyos. Por 3,000 pesos te andan asaltando. Menos.
Te andan y te dan el asaltando. susto de tu vida. Esa es una cosa muy delicada de la que ya hemos hablado, de la intrusión a la privacidad, de la importancia de las monedas digitales para dónde va la agenda global. Y ya vemos por qué. Porque se conecta mucho con los sistemas que nuestros países tienen programados para dar seguridad militar fronteriza con reconocimiento facial y otra cosa. Digo, si no, como para qué se va a gastar en drones de reconocimiento facial si no vas a tener una base de datos faciales. Tenemos una nueva sección, Alba, ¿verdad? En el canal que esperemos que les guste. Estamos estrenando el día de hoy. En sabadito. En nuestros podcasts ahora también hay el cartón del día y déjenme presentarles el cartón del día sobre este tema. ¿Cómo lo ves, Alba? A mí me encanta. Sobre todo el cartón de los muñequitos de la esquina. Claro, ahí estamos. En puppets, en marionetas. Pero Alba, tiene todo que ver si lo tomamos con humor, pero también con la verdad. Esto ya parece el coyote y el correcaminos, Alba. La semana pasada, ¿de qué estábamos hablando en tu canal? Del nuevo plan de Polonia, que para levantar un muro de no sé cuántos metros de alto con alambre de púas. 2.300 millones de euros. Más de 10.000 millones de zlotys, que es la moneda de Polonia. ¿Y qué? Decía alguien en los comentarios, pues ya nomás falta que le pongan botellas de vidrio picado en arriba del muro para que no se salten los rusos, es ¿no? que si ponerle las botellas de vidrio picado arriba elevaría el costo 1.000 millones más. Entonces, sin las botellas de vidrio para que salga más barato. Pues claro. Y ahora, esta semana, ¿de qué estamos hablando, Alba? Esta semana estamos hablando, ya no es el muro de púas, ahora ya es el muro de drones. Cada semana es una ocurrencia diferente en este juego del coyote y el correcaminos. Vaya manera de gastarse nuestros impuestos, Alba, y cada vez de una forma diferente. Así es. De una manera diferente y de una manera muy tonta. O sea, ¿cómo va a detener un muro de 3 metros de alambre de púas? Un quinzal. Un Iskander. O un SU-35. Un tanque. Nada más con eso. No, vamos a decir, no usaron ninguna bomba, nada. Un tanque. ¿Se va a quedar seguro atorado en los alambres de púas? Pues no, es la peor inversión que pudieron hacer en el mundo. Pero bueno, lo anuncian como bombo y platillo. Es tirar el dinero. Si le sobran 2.300 millones de euros... Que me los regalen. Exacto. Aquí vemos muchos que no le hacemos el feo y no lo vamos a gastar en alambre de púas. O sea, hay otras maneras de desperdiciar el dinero y no en alambre de púas. No. Pues mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos en el chat. ¿Crees que el muro de drones de la OTAN podrá evitar provocaciones de Rusia? No. Drones no pueden contra misiles, 60%. Quizá, pero no estoy seguro, el 19%. Y sí, sin duda, el 19%. Pues yo soy del 60% que cree que esos drones no pueden contra los misiles. Que no es algo más que esto, más que el juego del coyote y el correcaminos. Y una vez más... pues estamos viendo cómo botan nuestros dinero en 250 planes que millones, no tienen ni pies ni cabeza. 250 millones en drones de reconocimiento facial. Háganme el favor. Parece que Putin ha decidido poner a sus generales en dos caminos: la victoria o la cárcel. Y ha comenzado una purga sin precedentes en el ejército ruso desde sus más altos rangos, incluso entre sus generales más leales y cercanos, que hoy están en la cárcel o despedidos, acusados de corrupción, muchos de abuso de poder. ¿Por qué esta medida ahora? La detención de generales, por ejemplo, hablamos de casos como Vadim Shamarin, que es el jefe adjunto del Estado Mayor para las comunicaciones, y también de otros casos en donde podríamos mencionar a Vladimir Berteletsky, el jefe de un servicio del Departamento de Compras Públicas de Defensa rusa, que es solamente la punta del iceberg. Hay mucho más de fondo. Shamarin fue arrestado por aceptar un soborno significativo y ahora se nos informa que podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Berteletsky, que es acusado, por ejemplo, de abuso de poder, habría causado pérdidas al Estado ruso por más de 70 millones de rublos. Estas detenciones de esta nueva política de Putin no son aisladas.
Desde finales de abril, de hecho, las altas esferas del ejército ruso han visto un aumento en las acciones de las acusaciones y en las detenciones de altísimos generales rusos por corrupción. Putin está enviando, por supuesto, un poderoso mensaje a sus generales, incluso a los que se creen incondicionales. Con el Kremlin no se juega. La detención de figuras de alto rango como Shamarin y otros como Bertelevsky no son solamente un acto de justicia, estamos viendo un aviso, los está usando como un ejemplo para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, que quien se embolse un solo rublo durante esta guerra pagará un alto precio. Pero para que mande un mensaje tan poderoso es porque había un problema muy grande. Es un movimiento estratégico que está revelando cómo se está intentando limpiar al ejército ruso como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Y la jerarquía militar rusa está recibiendo precisamente un mensaje muy directo. Como las escaleras se barren de arriba abajo, así está barriendo precisamente en esta nueva estrategia de purga militar al ejército ruso. Shamarin, por ejemplo, que era el jefe adjunto del que les platicaba del Estado Mayor para las comunicaciones, ocupaba un puesto importantísimo. Era un puesto clave en la infraestructura militar. Y lo arrestaron por aceptar un soborno que revelaba la seriedad con la que el Kremlin está tomando ahora este tema de corrupción interna, que es gravísimo. Bertelevsky, que es responsable de compras públicas, o era, manejaba también recursos muy importantes para la industria militar rusa y de eso dependía el frente de batalla y lo acusaron de abusar de su poder y de nuevo lo acusaron con estos sometimientos para que esté hoy en prisión. ¿Qué mensaje se está enviando al resto de los cercanos de Putin? Pues que la cadena de mando, que nadie está a salvo ahora de estas purgas, no importa la posición que tengan, no importa qué tan cercanos crean que son. El que están viendo ustedes en pantalla es otro caso emblemático, por cierto. Independientemente de su rango y influencia, los que eran los más cercanos a Putin, con los que se tomaba la foto, con los que se daba la mano, muchos de ellos están en la cárcel ya. El viceministro de Defensa, Timur Ivanov, Yuri Kuznetsov, el jefe de recursos humanos, otros casos que también están hoy tras las rejas, y eso demuestra que la limpieza no solamente abarca los niveles intermedios, sino que incluso son el círculo más cercano de Vladimir Putin para tratar de frenar este problema de corrupción que estaba socavando la eficacia militar de Rusia, porque de lo contrario no se hubieran tomado acciones tan drásticas. Porque los fondos que se manejaban, sobre todo por esos altos mandos, eran pues astronómicos. Y el presupuesto de defensa de Rusia se ha incrementado este año precisamente en un 70% para el 2024. Entonces imagínense el riesgo tan grande que se corría incrementando en un 70% el gasto militar con una corrupción rampante y que de ese 70% más, el 40% o incluso el 10 o el 20% se quedaran en la bolsa de sus altos generales. Eso, por supuesto, cuando hablamos de 70%, hablamos de cifras que superan billones de rublos. 4.5 billones de rublos, para ser exactos. ¿Cuánto es esto en dólares? Hablamos de 58,000 millones de dólares. Cada rublo malversado es un recurso perdido en la guerra en Ucrania. ¿Cuántos contratos millonarios, cuántas adquisiciones han estado bajo la sombra de la corrupción? Porque la escala de las operaciones de Bertelevsky, por ejemplo, implica pérdidas significativas que podrían haber estado ya siendo invertidas en equipamiento esencial. Y ahora, por supuesto, estamos viendo cómo hay mejoras estratégicas en esto y Putin está decidido a garantizar que cada rublo destinado a la defensa se utilice de manera eficiente y sin desvíos. Y el arresto de Shamarin y casos como el del Bertelevsky pues nos están enviando una señal muy clara de lo que se quiere decir aquí. La corrupción no va a ser ya tolerada y cualquier forma de desviación va a ser castigada. Es un mensaje de mano dura que no solamente está buscando purgar a los elementos corruptos del ejército ruso, sino que también está restaurando o intentando restaurar la disciplina dentro de un lugar donde la disciplina debe primar, que son las Fuerzas Armadas. Es un contexto donde, por cierto, no nada más lo estamos viendo en el caso de Rusia. Rusia está lidiando con este problema, pero en el lado ucraniano es un problema que está totalmente fuera de control, no de ahorita, digo.
Por mucho que querramos culpar a Zelensky, realmente no tiene toda la culpa de esto. Ucrania ha lidiado con problemas de corrupción desde hace mucho, pero mucho tiempo, pero estos problemas se han recrudecido. Porque cuando una guerra explota, el dinero fluye a ríos. Y como dicen precisamente en México, a río revuelto, ganancia de pescadores, o en arcas abiertas hasta el más justo peca. ¿Y qué es lo que está buscando el Kremlin con esta purga militar de los más cercanos de Putin? Pues según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no se trata solamente de una campaña de purgar a los que se sienten intocables, sino que también se trata de operaciones anticorrupción. Pero la llegada de tecnócratas al frente del nuevo ejército ruso nos indica que hay también otra estrategia más profunda, que es precisamente el hecho de que se haya sustituido al emblemático ministro de Defensa Sergei Shoigu por un economista, Andrei Belousov, que no tiene experiencia militar tanta como la tiene en economía y nos está pues precisamente mostrando cuál es la prioridad rusa. La prioridad de Rusia en estos momentos es maximizar y potenciar el uso de los recursos económicos de una forma eficiente en estos tiempos de guerra, y ahora con un aumento del 70% en el presupuesto de defensa ruso previsto para el 2024, pues el Kremlin no puede permitirse el lujo de despilfarrar esos fondos y que queden en manos de sus generales. ¿Cuáles son las implicaciones de esta reestructuración? ¿Podrían amotinarse algunos de sus más altos generales o cúpulas militares a Putin? La corrupción, precisamente en esta élite que hoy ha tocado en esta purga, pues es una de las principales críticas que hoy se está haciendo en el frente de batalla ruso. No comenzó solo aquí, por ejemplo, hablamos de en aquel entonces de Prigozhin, cuando estaban los Wagners, supuestamente falleció, pero antes había instigado una rebelión en junio del 2023, luego pues ustedes saben que murió en un supuesto accidente aéreo, pero a pesar de eso sus enemigos jurados, como el exministro de Defensa Shoigu, el ex jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, no fueron purgados. ¿Qué tan profunda es realmente esta purga? ¿Hasta dónde va a llegar? Esta guerra de desgaste con Ucrania va a durar mucho. Y el hecho de que Putin esté incrementando el 70% el gasto militar y maximizando el uso de estos recursos nos habla de que buscan estar preparados para una guerra que dure lo que tenga que durar, Alba. Claro, y es una buena táctica porque como hemos visto, cuando hay guerra hay muchos recursos, sobre todo en este tipo de guerras, en donde Rusia ha aumentado, a pesar de todas las sanciones, ha aumentado mucho su economía, supera el G7. Entonces ya con eso estamos hablando de cuán fuerte está su economía en este momento. De hecho, Estados Unidos, que era la economía más fuerte del G7, Rusia es casi el doble en este momento. No son datos míos, ustedes los pueden comprobar, son datos públicos. Entonces, ves la cantidad de dinero que hay. Por supuesto, si hay más excedente de dinero, hay más dinero para invertir en la guerra. Y que se lo estén robando a tus generales, como está pasando en el caso de robos de corrupción tan sonados que han tenido del otro lado con el oponente, con Ucrania, que han sido despedidos muchísimos por corrupción, que también se ha sabido que muchos altos mandos del ejército le cobraban a gente para no llamarla a las filas, y luego esa gente era la que tenía mansiones en España, camionetas de alta gama a nombre de la mamá en España también, y dices, el dinero de la guerra se está desviando para otras cosas. Y si ya sabes que en tu país puede pasar lo mismo o te diste cuenta que pasó lo mismo, pues está cortando el problema de raíz para que el dinero no se desvíe a lo que no debe de ser y se utilice realmente a lo que va. Porque no nos vamos a sorprender, corrupción hay en todos lados, no es algo que solamente pasa en Rusia o en Ucrania, ojalá así fuera. Pero los que somos de Latinoamérica, que siempre dicen que solo en Latinoamérica hay corrupción, por supuesto que no, corrupción hay en toditísimos lados porque no depende del país, depende de las personas. Entonces, corrupción también hay en Estados Unidos, también aquí hay en Canadá, ha habido varios escándalos. Solo que, Alba, fíjate que algo interesante es que en el caso de Rusia, por ejemplo, en el caso de Ucrania, nos hemos enterado de muchísimos casos de corrupción, escándalos, porque han sido filtrados por los medios. Estos, si Rusia no los destituye y no los mete a la cárcel, no nos enteramos. O sea, realmente nos hemos enterado porque están tras las rejas o porque han sido despedidos. Pero antes de eso no había un señalamiento de un medio de comunicación
Porque claro, y mucho menos occidental, porque las finanzas militares rusas no están abiertas al periodismo internacional. Entonces, no hay fugas de información en eso. Bien se pudiera que si este problema está, pues no hacerlo público y ya. Uh-huh. No pasa nada. Pues yo creo que muchos gobiernos del mundo hacen eso, ¿no? Sobre todo para evitar escándalos militares. Pero el hecho de que se esté haciendo y de una forma tan estridente, o sea, no solamente lo paran, sino que lo exhiben. O sea, Putin está tomando la cabeza de muchos de los que eran sus allegados y las está poniendo ahí como ejemplo. A ver, ¿quién quiere ser el siguiente? Ya lleva más de 15 y pues nos está mostrando una realidad que yo creo que podemos dimensionar que era un problema serio, el de la corrupción, sobre todo en un punto clave, porque Putin sabe que su momento para atacar con todo es ahorita, es ya. Porque la reestructuración interna del Ministerio de Defensa ruso, incluyendo la purga de oficiales corruptos y la introducción de tecnócratas en puestos clave, pues busca maximizar la eficiencia y la efectividad del ejército ruso en este punto tan importante. ¿Qué implica este cambio para el campo de batalla? Porque la remoción de estos altos cargos como Vadim Chamarin o Vladimir Berteletsky, por ejemplo, que ahora están tras las rejas acusados de corrupción, no son solamente un mensaje poderoso de cero tolerancia a la corrupción en el ejército ruso, sino que nos está mostrando una estrategia para asegurar que los recursos fluyan directamente hacia donde tienen que llegar, hacia el frente de batalla. Y con la introducción de estos tecnócratas, como Andrei Belousov, que más bien parece que la va a hacer de auditor, de asegurarse que cada peso que llegue a donde tenga que llegar, porque es su especialidad, no la militar, pues el Kremlin parece que está buscando garantizar que los fondos destinados a la defensa se utilicen de manera eficiente, eliminando cualquier posibilidad de malversación que pueda comprometer la operación militar en los próximos días. ¿Por qué en los próximos días? Putin sabe que en estos momentos Ucrania no tiene municiones, pero puede ser que estén por llegar muy pronto. Más de 61 mil millones de dólares en un paquete militar que ya hemos explicado cómo es que se va a repartir. Ni siquiera la mitad de eso va a llegar a Ucrania, pero lo que llegue va a ser considerable y poderoso. Misiles ATACMS, misiles Patriots, municiones. Y entonces el momento para atacar es ya, no es mañana. Por eso la purga en el Ministerio de Defensa ruso no es solamente una cuestión de limpiar la corrupción, sino de asegurarse que el avance de sus tropas en el campo de batalla sea efectivo y no les falte lo que les tiene que faltar, pues lo que tienen que tener a la mano para avanzar. Y estos próximos meses por eso van a ser tan decisivos para ver si esos cambios internos de Putin se traducen realmente en éxitos militares tangibles a pesar de la escalada de la reanudación de municiones de Occidente a Ucrania. Y veremos si este tipo de medidas son efectivas en la guerra, de lo que Occidente ha dicho. Por ejemplo, Alba, hablando de lo que tú mencionabas del G7, de su economía comparada con la de Rusia, el G7 se defiende diciendo, bueno, sí, la economía de Rusia ha crecido más que la nuestra, pero eso no es sostenible. Pues parece que Putin ahora se está tratando de asegurar que sí sea sostenible. Claro, sobre todo en este momento, que decía alguien ahí que ahora van a decir que Rusia es más rico que Estados Unidos. No, creo que te confundiste. Lo que dije fue que su economía creció más que la de Estados Unidos. Eso lo puedes comprobar. Están cómo crecieron las economías el año pasado del G7. Alemania y Japón tuvieron problemas en las economías del G7. Estados Unidos creció mucho más que todas sus economías, pero la economía de Rusia, que le están llamando una economía de guerra, como usualmente luego se le conoce a la economía estadounidense cuando hay problemas, la economía rusa creció mucho más que la economía estadounidense el año pasado. No estoy diciendo que Rusia es más rica que Estados Unidos, sino que su economía el año pasado creció mucho más. Son dos cosas completamente distintas. Y pues sí, sobre todo en este momento, como dices, de guerra, yo creo que hacerlo público, que haya corrido a estas personas que vayan a estar en la cárcel por problemas de corrupción, es una manera de mostrarle al mundo y a su mismo ejército, que si hacen lo mismo, van a correr con la misma suerte. Que no hay garantías de impunidad. Mira, Alba, y complementando un poco lo que decías, ¿qué es gente que de veras no lee y viene a discutir? ¿Y cómo se puede discutir con el que no lee? No se puede, ¿no? Pero bueno, para el que sí lee y sí le gusta leer, aquí está un artículo, no occidental, no pro ruso,
No es de RT en español, no es de Sputnik, no es de un medio que ustedes digan que es tendencioso. Esta información es de AFP, prensa francesa asociada, por cierto. Entonces, dice el Fondo Monetario Internacional, el FMI, por cierto es de abril de este año, es súper reciente, es el último corte, revisó el martes al alza sus previsiones de crecimiento para Rusia en 2024 al 3.2%, por encima, que esto ya lo habíamos hablado, Alba, del 2.6% proyectado hasta ahora. Es decir, el propio FMI, que había sido optimista con Rusia, tuvo que corregir para ser más optimista y decir que en realidad la economía rusa no iba a crecer un 2.6%, que eso ya era mayor a Estados Unidos, sino un 3.2%. Gracias a la resiliencia de una economía estimulada por los pedidos militares. No son mis palabras, son las palabras del propio FMI, que dice literalmente tal cual: tras más de 2 años de conflicto en Ucrania, Rusia ha logrado, gracias a sus socios asiáticos especialmente, reponerse del shock inicial de las sanciones occidentales. El país sigue contando con importantes ingresos fiscales vinculados a los hidrocarburos, en particular el petróleo, que se está vendiendo por encima del tope de los $60 el barril fijado por el G7. ¿Quién dijo que supuestamente el tope del petróleo ruso era $60? El G7 dijo, pues ahora vas a ver el castigo, la sanción, chitón. Nadie le compre a ese perro barriles por más de $60. He dicho. ¿Sí? ¿Quién le hizo caso? ¿Quién le hizo caso? Nadie le hizo caso. Ni ellos le hicieron caso, Alba. No. España le comenzó a comprar petróleo por encima de los $90. Su propio G7 le comenzó a comprar a sobreprecio a Rusia. Bueno, ahorita que dijiste lo del petróleo, por eso es que tenemos las gasolinas en el mundo tan costosas como las tenemos en este momento. No porque le hayan puesto el tope al barril en $60 los del G7, ¿no? Pero ya ven que ahorita hay tiempos electorales en varias partes del mundo, incluido mi amado México. Entonces, lo que están utilizando... A una semanita estamos a una semanita de las elecciones. No olviden ir a votar, amigos. Es Voten bien por importante. quien quiera. Porfis. No se equivoquen. Nos van a cancelar. Bueno, volviendo. No estamos en México, así que incluso en la veda electoral y aquí le vamos a seguir dando candela. Bueno. A ver si cuando llegamos no nos reciben ahí. Ahí va a estar el INE esperándonos. El INE esperándonos. Bueno, no, traen el lema de, a ver, decían que la gasolina iba a bajar de precio. Sí, señores, pero México, al igual que muchas otras naciones del mundo, no es una isla en medio del desierto en donde no tengamos comercio con nadie, en donde no nos importe lo que pase y no nos impacte en la economía lo que pase en el mundo. No estoy defendiendo, pero los precios de la gasolina en el mundo se han disparado. Es ingenuo pensar que en México se van a mantener a un precio que no vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Entonces, hay una guerra, se viene el confinamiento de hace unos años, de ustedes ya saben qué, y todo eso ha impactado en los precios de la gasolina y ahora quieren gasolina regalada. No vivimos en un mundo aparte en donde México no esté en una economía no globalizada. Estamos en un mundo globalizado en donde lo que pasa en una parte del mundo, aunque estemos muy, muy lejos, impacta en nuestras economías, y todo lo que está pasando en el mundo, para bien o para mal, impacta en nuestras economías. Aquí la gasolina también está muy costosa. Pregúntenle a nuestros amigos de Estados Unidos, pregunten en cualquier parte de Latinoamérica y en cada rincón del mundo, la gasolina está costosa. Entonces no utilicen el argumento político de la gasolina para desacreditar a un gobierno. Yo creo que mejor hay que utilizar otras armas que no vengan de cómo está el mercado internacional en cuanto a los hidrocarburos, porque no vivimos en un país que no está globalizado. Entonces hay que ver ese tipo porque está muy chusco que utilicen ese argumento. En nuestra encuesta del día por YouTube, la purga militar de Putin mejorará el desempeño en la guerra con Ucrania. A, sí, el ejército será más fuerte. B, no, creará amotinamientos. C, difícil de decir, es complicado. Así que voten, amigos, antes de que se cierre la encuesta. Y por supuesto que tenemos nuestro cartón del día, que es la nueva sección, pero antes de mostrárselo, que es una caricatura cómica haciendo sátira de los temas más polémicos del día. Fíjate, dice nuestra amiga, que no sé cómo se pronuncia, perdón. Alba, la vez pasada quise mandar un mensaje y me envió que el propietario moderador me habían bloqueado por un momento.
Una disculpa, amiga, no sé qué haya pasado realmente. Sí, le digo que fíjate también, nos pasó... Mira, a veces como tenemos tantos moderadores, a veces en la buena lid de los moderadores de hacer su trabajo, bloquean cuando se repite mucho un comentario o algo. No hay problema con eso. Realmente la única razón por la que nosotros consideramos que sí hay que bloquear a usuarios es cuando empiezan a insultar a los demás o usar palabras que el algoritmo considera delicadas para bajar el streaming, ¿no? Como, ya saben, las que implican al pintor austriaco, palabras de racismo extremo, de extremismo, ese tipo de cosas, pues que no acepta, pues básicamente ninguna plataforma, pero de ahí en fuera lo que queremos es que no haya censura, siempre que haya respeto para todos, pues que no haya censura en el canal. ¿Quieren ver la caricatura del día, Alba? Sí, claro. El cartón del día es este. ¿Qué te parece? Está muy bueno. Pues sí, una sátira, Alba, un poco a lo que pues estamos viendo que, mira, nunca falta realmente que... Ahora yo me pregunto, Alba, esto que está pasando en Rusia, que ante el incremento presupuestal para la guerra, muchos generales roban ese dinero, sabiendo que de eso dependen sus frentes de batalla y su función como generales es que la guerra se gane. Al robárselo, pues es como si ellos mismos están minando a sus propias tropas en el frente. ¿Esto solamente pasa en Rusia? Pues no. Pasa en Ucrania muchísimo. Nos enteramos por quién. No por Zelensky. En Ucrania nos enteramos por medios de comunicación occidental que investigan y sacan estos escándalos de los que ya tanto hemos hablado. No pasa en Washington, por ejemplo. Ahí sí nunca nos hemos enterado de uno de este tipo. En Washington sí no pasa. Cada centavo es para lo que es y nadie se roba un centavo. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a ver, Alba, cuáles son los... El chiste estuvo bueno. Pues, Alba, es que yo creo que debe de invitar a la reflexión precisamente el cartón del día, porque donde hay guerra siempre hay robo. Claro. Siempre, siempre. La cosa es que donde hay guerra hay negocio. La guerra es un negocio enorme. En algunas partes del mundo le llaman robo y en otras les llaman lobbies. Esa es la única diferencia, pero de que pasa, pasa. Y pues es uno de los principales enemigos, Alba, por supuesto, de los ejércitos del mundo. Así es. No, pues es que la corrupción, les digo, no es un mal desafortunadamente de un solo lugar en el mundo, ojalá pudiéramos decir, es que solo Rusia está teniendo problemas de corrupción y Ucrania. Desafortunadamente es un cáncer que hay en muchísimas partes del mundo. Decía alguien por aquí en los comentarios, se me fue su comentario, que en Colombia también lo tenían en el ejército, en México también ha habido... con el ejército, y no solo con el ejército, con un montón de políticos. La cosa es, Alba, cuando le das tantísimo dinero a un ejército y no le recuerdas quién manda aquí, ese ejército luego se amotina. Y luego por eso pasan los golpes de Estado. Un poco que yo creo que también lo que Putin quiere hacer es golpear la mesa y recordarle a sus generales quién manda, porque de lo contrario, Alba, pues lo que vamos a ver es un amotinamiento en donde no te... ¿Qué le pasó con los Wagner? Le estaban creciendo los enanos. Exacto. Yo creo que por esa misma razón lo hizo, porque si no tomas cartas en el asunto, como luego decimos en México, se te crecen los enanos. Sí. Es una manera de decir, aquí al que se quiera salir del huacal, ahí les voy. Pues sí. Mira, vamos a ver cuáles son los resultados precisamente, Alba, de la encuesta del día, y aquí los tienen. ¿La purga militar de Putin mejorará el desempeño en la guerra con Ucrania? Pues el 76% piensa que sí, que el ejército va a ser más fuerte. El 16% cree que es difícil de decir, pues es complicado. Y el 6% cree que esto podría crear amotinamientos en Rusia. Pues por lo pronto, Alba, ya estamos viendo estas, digamos, purgas. Están rodando cabezas incluso de los más cercanos y que uno creía que eran, como decimos en México, vacas sagradas. Sí. De la administración de Putin, del ejército. Putin se reelegía como ustedes quieran, pero los que no se preocupaban de nada eran esos generales, eran casi intocables. Sí,
Pues resultó que no. Pues no, es que eso está bien, porque no puede haber nada encima del presidente, ¿no? Porque si no, entonces, bueno, sí hay. Es como que la teoría que suena muy bonito, ¿no? El presidente es la máxima autoridad de un país, ya sabemos que no. Así ya ha es. quedado claro, ¿no? ¿Quiénes realmente gobiernan? Lo hemos visto en una de las economías más grandes del mundo, cuando censuraron al presidente de una de las economías más grandes del mundo, cuando censuraron a Donald Trump, que le quitaron todas sus redes sociales, ahí fue donde realmente se cayó la careta de que no tiene el poder absoluto en su país, que hay un poder atrás de él, que hay unos hilos que lo manejan y que él solamente estaba ahí de adorno. Con el nuevo presidente que está en funciones, también queda más que claro. Yo creo que de ahí fue cuando dijeron, ya se cayó la careta y ya sabemos que es solamente la pantalla, el presidente, y antes se creía que las figuras presidenciales y las presidenciales eran lo más fuerte que había. Así es. Por cierto, un saludo a nuestro amigo 1111 Mr. Palomino. Buen recordatorio, porque luego nos llegan bots en el chat aquí muy seguidos, con una función muy específica. Claro. ¿No? Muchas gracias, amigos, por... por supuesto, Alba. Miren esta belleza. Un corte que no es un sponsor pagado, pero... No es un sponsor pagado, pero esta hermosura que es un trastero con miniaturas de artesanías mexicanas, como aquí hay unos metates, molcajetes, por acá. Sí, a ver ahí para que lo vean más de cerquita. Entonces, lo compramos precisamente... Bueno, no lo compramos. No lo decirle compramos. que nos dio mucha pena porque nos lo regalaron. Por más que pues le insistimos, pero le agradecemos muchísimo, muchísimo el gesto. En una tienda muy bonita que está en Scarborough. Entonces, es la mejor tienda latina que hemos visitado hasta ahora. Sí, está chiquita, pero está súper surtida y tiene más cosas que otras tiendas que están más grandes que no te encuentras en otros lados. Y nos dio mucho gusto porque fuimos a comprar pues allá y la persona, el dueño que estaba en la caja nos dijo toda una historia de éxito. Oye, yo lo sigo y pues nos saludó, nos conoció. Nos contó que tiene 2 años en Canadá. Nos dio mucho gusto. Que apenas está aprendiendo el idioma. Y aún con todo eso ya puso su propio negocio, puso su propia tienda, atascadísima de gente, pero nunca son suficientes. Vayan, bendito sea Dios, le está yendo muy bien. Una historia muy bonita de éxito y superación porque llegó aquí, puso su negocio, puso su tienda que está muy bonita junto con su esposa y le está yendo muy bien. De hecho, ya ven que nosotros, pues no, les digo, fue un regalo del señor. Realmente yo me los encontré en Facebook. Su tienda se llama El Rincón Guerrerense. Síganlos. También hay que apoyarlos siguiéndolo, aunque no puedan ir a visitarlos. Y ahí sube los productos. Entonces a mí me apareció en Facebook y vi que tenían estas artesanías. Y yo le dije, ¿por qué la quiero poner aquí atrás? Venden cosas de barro, cazuelitas, jarros. Nos compramos unos jarritos, esos los vamos a bajar luego para tomar el café. Y le dije a Víctor, yo quiero ir, la tienda está muy bonita. Y cuando sé que son emprendedores latinos, de cualquier parte de Latinoamérica, a mí me gusta apoyar. Y si son hermanos mexicanos, pues con mayor razón, ¿no? Pero somos pocos latinos viviendo en Canadá. Entonces, si no nos echamos la mano entre nosotros, no se vale, hay que ayudarnos. Entonces fuimos a esta Scarborough, conocimos la tiendita, está muy bonita, van a abrir otra locación. Tienen muchísimos productos. Si ustedes quieren manteca de cerdo, ellos venden manteca de cerdo, venden un montón de trastes de peltre, de barro, de un montón de cosas y tienen más de 1000 productos mexicanos que ellos exportan. Tienen muy buena calidad en los productos y muy buenos precios. Así que dense una vueltecita y síganlos en sus redes sociales. Se llama El Rincón Guerrerense. Rincón Guerrerense. Si no quieren cocinar, bueno, pues entonces sigan a mi amigo Israel en El Rincón Jarocho, que él está aquí en Canadá, en Toronto, y él hace envíos de comida hasta su casa en el área de GTA y Toronto. Ahí está. Ahí está, también síganlo. El momento síganlo. de los comerciales que no son pagados, son nuestros amigos personales, historias muy bonitas de éxito. Y pues hay que echarnos la mano entre nosotros, amigos. Cosas más están pasando hoy domingo. ¿Saben qué? Una nueva base militar que se pone en el mundo y otra que se va. Pero si yo les digo que otro país está poniendo más bases militares en el mundo, ¿quién crees? Me iría por los grandes, Rusia, China y Estados Unidos. Rusia, no es Estados Unidos, es Rusia y en un lugar
que le está incomodando demasiado precisamente a Occidente. Боевая тревога. Ракетная атака. Есть БЧ-2. Решил нанести ракетный удар в кратчайший срок по морской цели. 1. 0. 0. Есть ход ракеты. Rusia va a instalar su primera base militar en África, en la costa sudanesa del Mar Rojo, a cambio de proporcionarle armas al ejército sudanés. Es una colaboración estratégica que va a cambiar todo el equilibrio de poder en la región y el mundo entero. Ya estamos hablando de tropas rusas establecidas en el extranjero, bases rusas en territorios donde antes ni remotamente nos imaginábamos que estarían. Es una nueva etapa del Kremlin, muy similar a la de Washington. ¿Qué consecuencias va a tener esto para el equilibrio de poder precisamente de Washington, que parece que está perdiendo una posición fundamental? El ejército de Sudán ha aceptado ya formalmente la oferta de Rusia para establecer una base militar en su territorio de Rusia a cambio de armamento. Esta base le va a permitir a Moscú posicionar ahí buques de guerra, submarinos nucleares en un punto muy estratégico del Mar Rojo y sobre todo en un momento en el que Sudán busca apoyo militar en el terrible conflicto interno que tiene. ¿Qué tipo de submarinos nucleares va a estar desplegando aquí Rusia? Bueno, pues los submarinos que se prevén que lleguen pronto son de la clase Yasen y Borei, que están armados con misiles de crucero Kalib y también con misiles balísticos Bulava nucleares. Son la última nueva tecnología nuclear rusa. Tienen ojivas nucleares poderosas que pueden, recuerden que ya habíamos hablado de esto, llegar incluso a ciudades como Nueva York en menos de 30 minutos. Y estos submarinos representan una amenaza muy importante porque tienen la capacidad de lanzar misiles a objetivos de miles de kilómetros de distancia, misiles nucleares. Potencialmente desde esa ubicación podrían alcanzar objetivos en Europa, Medio Oriente, cualquiera. Además, esos submarinos rusos ahora desplegados ahí también van a extender más el campo de acción en la guerra de Rusia porque están equipados con misiles hipersónicos de la clase Zircon que pueden evadir, como saben, sistemas de defensa antimisil occidental. Porque esto es un terrible revés para Occidente, porque incrementa, por supuesto, la capacidad de Rusia para proyectar su poder en una región crítica donde antes no tenía influencia, porque claro, está desafiando la influencia militar y estratégica de Occidente y también, pues no solo de Washington, sino de sus aliados en el Mar Rojo y también en el Océano Índico. El hecho de que ahora veamos este anuncio, que es muy importante, acerca de la presencia de estos submarinos y buques nucleares rusos, pues va a alterar todo el equilibrio de poder en la región. Y las fuerzas occidentales, que particularmente hablamos de la quinta flota de la Marina de Estados Unidos, que opera ya en el Golfo Pérsico, que también están establecidos en el Mar Arábigo, lo que va a pasar es que se van a ver obligados a tener que rediseñar sus estrategias y aumentar su presencia para contrarrestar esta amenaza porque ya no están solos. Ese pastel ya no es de ellos solamente. ¿Qué implica esto para la seguridad occidental? Va a haber, por supuesto, una mayor tensión, una posible carrera armamentista en la región. Países como Arabia Saudí y Egipto van a tener que reconsiderar sus bandos, sus capacidades de defensa, el lado de la historia o el lado militar en el que quieren estar, porque ahora vemos cómo la capacidad del Kremlin está ampliándose para lanzar misiles desde el Mar Rojo y eso está extendiendo su influencia militar a áreas donde antes no la tenía. Y claro, está poniendo en alerta también a las naciones de la OTAN y por supuesto a Israel, que podría verse directamente amenazado por la proximidad de las fuerzas rusas ahora ahí, detrás de ellos. ¿Cuál es el final de este movimiento tan inesperado de Rusia? Pues no solamente se trata de asegurar una base militar operativa en África, que eso ya por sí es
bastante. También estamos hablando de que consolidarían su posición como una potencia global que ahora es capaz de desafiar a Occidente desde múltiples frentes, ya no nada más desde territorio ruso. Esta cooperación militar, por cierto, no solamente se va a limitar a eso, no va a ser un despliegue solo de armas nucleares. Estamos hablando de que las autoridades sudanesas han sugerido expandir esa colaboración a cambio de que Rusia apoye en otros sectores económicos a su país como la agricultura, la minería, la industria. ¿Qué es lo que se oculta en este trato? Miren, hay un acuerdo que al parecer va más allá de lo militar, que eso es lo más impactante, por supuesto, pero también abarca recursos naturales y oportunidades económicas enormes para ambos países, que van a potenciar al máximo, por supuesto, Rusia y Sudán. Por ejemplo, estamos hablando de temas como la tecnología avanzada en agricultura para mejorar la productividad de cultivos, técnicas modernas de irrigación, maquinaria agrícola. Todo eso le va a ayudar a Sudán a maximizar su producción agrícola y pues tratar de hacer frente al terrible problema de hambruna que tienen. En el sector industrial, por supuesto que Rusia también va a esperar mucho a cambio. No da un paso sin guarache, ninguna potencia mundial. Y lo que vamos a ver aquí es cómo Rusia podría proporcionarle tecnología, equipos para la modernización de sus fábricas sudanesas. Con eso, por supuesto, va a potenciar la capacidad de producción local, va a generar empleo, pero ¿qué puede recibir Rusia a cambio? Ya suficiente es el hecho de que pueda desplegar sus submarinos nucleares en un territorio tan crucial. Pero además de eso, fíjense, Sudán es rico en minerales estratégicos como por supuesto oro, hablamos de cromo, manganeso, y Rusia está enfrentando, como saben, sanciones internacionales y está buscando ahora, pues digamos, diversificar sus fuentes de materias primas, asegurar un suministro constante para sus industrias, y el hecho de que ahora tenga acceso a las minas de oro de Sudán, pues le va a proporcionar a Rusia una fuente muy importante, nueva, de ingresos y de recursos cruciales para la economía rusa. Y luego hay que ver también que Sudán tiene muchas reservas de petróleo y también de gas. Seguramente lo que vamos a ver es que Rusia va a invertir en esta exploración y extracción de gas y de petróleo para garantizar pues, que hay un suministro adicional de energía en momentos de mucha tensión con Occidente. Es un intercambio que no solamente va a beneficiar a la economía rusa bastante, han hecho un enroque muy interesante aquí, sino que también va a fortalecer su posición, por supuesto, en el mercado global energético. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque, por un lado, Rusia se asegura de que va a poder mantener su influencia global a pesar de las sanciones y las restricciones occidentales, y una delegación militar sudanesa, de hecho, en estos momentos que estamos aquí platicando, según diversos reportes de medios de comunicación, se está dirigiendo a Moscú a firmar ya este acuerdo, seguido de una visita ministerial que vamos a ver seguramente mañana para preparar el terreno para una visita del líder del ejército sudanés. Hablamos del general Abdel Fattah al-Burhan. Y este acuerdo no es nuevo. De hecho, en diciembre del 2020, Sudán y Rusia ya habían firmado un pacto en ese momento para la creación de una base naval rusa. Pero había muchos problemas internos en ese momento y no se había podido hacer su implementación hasta ahora. ¿Cómo va a impactar esto el futuro de Sudán y sobre todo en la influencia occidental en el Mar Rojo? Esta base va a tener una vigencia, fíjense, de 25 años. 25 años en los que Rusia va a tener permitido desplegar sus submarinos nucleares, emplazar en territorio sudanés buques propulsados propulsados por energía atómica, hasta 4 barcos de guerra se hablan de entrada, pero además va a tener una capacidad máxima de 300 militares rusos, operarios civiles también desplegados en la zona, más los grupos paramilitares que no se van a contar aquí. Eso no solamente va a fortalecer muchísimo la presencia militar rusa en África, sino que también va a incrementar su influencia en una región vital para la economía del Kremlin y del mundo, porque esto le va a traer muchos beneficios base para ambos países. Y estamos viendo cómo las declaraciones, de hecho, del subcomandante en jefe del ejército sudanés, Yasser Attah, han dicho que tienen toda la disposición de Sudán para albergar ahí bases militares rusas que le ofrezcan beneficios recíprocos, incluyendo, por supuesto, no solamente Rusia. Dijeron que están abiertos a Estados Unidos,
Arabia Saudí o a Egipto. Pero ¿por qué Sudán está tan abierto a estas bases extranjeras, de quien sea? Y cómo Rusia fue el primero en decir, pues yo le entro. Lo que está haciendo Sudán aquí es intentar maximizar los beneficios económicos y estratégicos para su país sin importarle de dónde venga. Lo mismo hubiera recibido una base estadounidense que una rusa, pero bueno, Rusia llegó primero, le hizo una buena oferta y ahora vemos cómo ONGs y centros de investigación ya están denunciando que dicen que Rusia va a proporcionar diversas armas al ejército sudanés, principalmente hablamos de drones, que desde el inicio del conflicto con el grupo armado paramilitar de Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, ya se los había dado. Además, ya en el pasado habíamos visto cómo el grupo Wagner, conocido por tener muchas operaciones militares, había apoyado a las FARC en el pasado. Y en conclusión estamos viendo cómo esta instalación de bases militares rusas en Sudán a cambio de armas no es solamente una transacción de conveniencia militar, es un movimiento estratégico que va a reconfigurar sus alianzas, las tensiones en el Mar Rojo, pero también el equilibrio de poder que existe en materia geopolítica y militar en estos momentos ahí, Alba. Claro, y es un gran movimiento y un movimiento pues muy inteligente, como los que hemos visto que está haciendo en este momento Rusia en África, al unirse con protección al Sahel, al proporcionar también protección a Senegal. Recuerdan que ahora están con Rusia. Entonces, ahora poner una base en Sudán es otra manera muy inteligente, porque recuerden que Sudán tiene gas, tiene petróleo, claro, tiene recursos naturales también muy importantes. Entonces, es mover ahora sí que mover las fichas en el tablero en lugares muy estratégicos, en donde se obtienen cosas muy estratégicas, en donde Occidente antes podía obtenerlas de manera mucho más económicas, y ahora Rusia está moviendo sus fichas a esos lugares y haciendo alianzas con ellos. Claro, por supuesto. Quitándoles el control de lo que lo tenían antes Francia, Estados Unidos u otras potencias. Y en nuestra encuesta del día, amigos, aquí por YouTube, no olviden, ¿apoyas la decisión de Sudán de permitir una base militar rusa en su territorio? A, sí, es beneficioso. B, no, es peligroso. C, no estoy seguro. Voten, amigos, para ver qué opinan ustedes. Pues mira, Alba, si te parece, en lo que vemos cómo votan nuestros amigos, vamos a ver qué opinan nuestros amigos que nos están viendo. Nos mandó un audio nuestro amigo Arnoli sobre este tema, que es cubano, pero nos está viendo en estos momentos desde la bella Venezuela. Muy buenas tardes a la gran familia mexicana. Un abrazo de paz y amor a todos. La instalación de bases militares extranjeras en cualquier lugar del mundo siempre traen conflicto de un tipo u otro. Yo particularmente no estoy de acuerdo con la instalación de ningún tipo de base, ya sea de un bando o del otro, porque a la larga termina en injerencia en los asuntos internos de cualquier país. En este caso, sabemos que Rusia de manera indirecta, ¿no?, interfiere en los asuntos de otros países, pero digamos que de manera positiva, ¿no? Yo pienso que para Sudán va a ser positivo en cuanto a seguridad se refiere y desarrollo, porque por una parte las bases norteamericanas o de la OTAN en todo el mundo, lo único que han creado hasta la actualidad ha sido problemas y más problemas, con bastantes acusaciones de violación a los derechos humanos, de disímiles problemas, ¿no?, de injerencia en asuntos internos y en la política de cada país. No creo que sea el caso de Rusia, pero sigo diciendo que a pesar de que sea beneficioso para el Sudán que sea beneficioso, no quiere decir tampoco que sea necesario, ¿no? Nosotros en Cuba somos víctimas de una base ilegal de hace muchísimos años, del año 1902, que está en contra de la voluntad del pueblo cubano, y en esa base se han llevado a cabo torturas y disímiles violaciones. Pero bueno, esperemos que sea para bien. ¿Que va a crear conflicto a nivel mundial? Sí, van a subir las tensiones, por supuesto. Pero vuelvo y repito, en el caso de Rusia, que más bien se ha tirado por el lado de apoyar
más bien que ir a saquear recursos, ¿no? Cuando Rusia interviene en un país, lo hace buscando beneficios mutuos entre ambos países. A Sudán le conviene para renovar su arsenal militar como método de defensa, no siendo así, como decía anteriormente, con las bases de la OTAN y de Estados Unidos en el mundo entero, que lo único que han creado hasta ahora es conflicto y problemas. Esperemos que sea para bien, y que realmente se apeguen a esos acuerdos, ¿no? de seguridad, de desarrollo económico, agrícola, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que esperar y ver. Muchas gracias y un abrazo de paz y amor a todos. Muchas gracias, amigo Arnolis. Pues sí, tal cual, Alba. Sí. Siempre que hay una base militar, hay injerencia. Por supuesto. Injerencia, a la larga. Y hay un país no va a desplegar tropas, recursos, militares a sueldo que tienen que estar pagándoles con todos los gastos de tenerlos a otro lado del mundo, solamente porque sí. No. Tiene que ser porque algo gana. Por supuesto. La cuestión aquí es que ambos ganen. Pero la principal cuestión, Alba, es que cada país aprenda a defenderse por sí mismo. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con los entrenamientos militares que otros países conceden a terceros. Claro. Es más, que se cobren. Por ejemplo, en México, muy frecuentemente estamos viendo cómo llegan fuerzas militares de otro país a brindar entrenamiento a las tropas mexicanas. Pero ese es un entrenamiento. Después de un rato, nunca hubo una base militar. Es difícil, por ejemplo, para nosotros como mexicanos sería muy complicado pensar en el establecimiento de una base militar en territorio mexicano, porque de entrada es inconstitucional, violaría nuestra soberanía. Así fuera rusa, estadounidense, de la que tú me quieras decir, que por cierto ya ha pasado. O sea, claro. El hecho de que sea inconstitucional no quiere decir que no ha habido ya bases estadounidenses operando en suelo mexicano. Eso ha pasado muchísimas veces. Siempre compromete la soberanía. Por supuesto. Fuera de ese tema, desde la perspectiva del Sudán, que tiene toda la razón nuestro amigo Arnolis. Ahora, desde la perspectiva que realmente en la geopolítica internacional los analistas están viendo ahora, es una partida que Rusia ha aprovechado para contrarrestar o quererle hacer competencia a la influencia estadounidense en la región, y esto va a provocar reacciones en la OTAN. Por supuesto. Y en Israel. Sí, porque no están acostumbrados, como decíamos, es el nacimiento del nuevo orden multipolar o del nuevo mundo multipolar, y es mover todo lo que conocemos, es el cambio de todo lo que conocemos, y por supuesto los que tienen el poder no lo van a soltar tan fácilmente, tampoco lo ven con buenos ojos. ¿Quién que ha tenido el poder y el control de muchas áreas y de muchos recursos naturales en algunas zonas, lo deja ir así como si nada? ¿Qué base militar que llegue a algún lugar, Alba, se va por gusto? Así porque el país le diga, oye, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Ya. ¿Cómo se fueron los militares que estaban en Afganistán? Corriendo. Literalmente dejaron uniformes, dejaron botas, dejaron armamento, dejaron helicópteros, ¿Y los militares aviones. franceses del Níger? Los militares franceses del Níger, ¿cómo salieron? Corriendo. También dejaron un montón de cosas atrás. Es decir... No se fueron por su gusto, les fueron. Sí, es decir, cuando se van por las malas. Sí. O no se van. Como dirían en mi pueblo, se van a salto de mata. Sí. Se van corriendo. O bien eligen, Alba, métodos en donde el último recurso es irse. Previo a eso, pues entonces exploran otras opciones, como cuáles, por supuesto, como que te gusta influir en las elecciones, establecer un régimen, como el régimen de la familia Bongo en Níger. Claro. Uno que te garantice que tus tropas se van a quedar ahí y que nadie las va a mover. Entonces sí, y ahí sí, miren, no hay problema, ahí sí reina la democracia. Cuando tienes un gobernante a modo que te proporciona todo lo que tú quieres, entonces sí, ahí sí no hay ningún problema. Cuando se trata de derrocar, que el pueblo lo trata de derrocar, entonces ahí sí son golpes de Estado y hay que intervenir, porque la democracia, ¿cuál democracia cuando la familia Bongo estuvo gobernando en el Níger por más de 40 años? Sí, no. Son pudrimillonarios, tienen mansiones, que salió en varios reportajes, tienen mansiones en Estados Unidos, y el pueblo en Níger
es uno de los más pobres, no tienen calles pavimentadas y dices, Sí. ¿cómo es posible? ¿De dónde sacaron tanto nivel de riqueza? Exacto. ¿no? Y 40 años en el poder. ¿Dónde está la democracia? Ya que andamos criticando a todos los dictadores, bueno, porque no lo habían quitado antes. Sí. Se molestaron porque el pueblo lo quitó. Lo que pasa, Alba, es que al final esto nos muestra una perspectiva. Yo me quedo con la perspectiva de que si se cayera la propaganda, veríamos que no se trata de democracia de ningún bando. Se trata de establecer puntos estratégicos militares para el control de pues su soberanía, su expansión territorial, su dominio sobre rutas marítimas interesantes para el control de esas potencias. No se trata de democracia, no se trata de nada de eso. No hay que caer en la ingenuidad de ningún lado, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos en la encuesta. Alba, ¿apoyas la decisión de Sudán de permitir una base militar rusa en su territorio? El 67% dice que sí, que es beneficioso. El 20% dice que no, porque es peligroso. El 12% cree que no está seguro. Pues vamos a ver en qué termina esta historia, Alba, que apenas está comenzando, por cierto. Sí. Más que terminar, apenas está comenzando. Seguramente en la semana mañana, de seguro vamos a ver la nota ya diplomática oficial de Sudán y Rusia firmando estos acuerdos. En las próximas horas, si no es que esos submarinos nucleares ya están en Sudán, lo más seguro, Alba, Claro. ya nomás ahora sí que van a asomar la puntita, ¿no? Para que, o sea, sí, del submarino, para que, Claro, sí, claro. para que sepan que, hey, ya llegamos, aquí estoy. Pero eso ya es un No, hecho, pues ya estaban amigos. desde ahí. Cuando dijeron, es que van a llegar, ya estaban. Sí. ¿Tú tal crees cual. que te iban a pedir un baño? No. Y ojo, Alba, que también hay que decirlo, esto está escalando la proliferación nuclear. Por también. supuesto. O sea, lo mismo que hemos criticado tanto de la OTAN, hay que decirlo, está pasando también ahora con Rusia. Y ya es un juego nunca acabar, porque cuando nos metemos en este mecanismo de MAT, de la estrategia de destrucción mutua asegurada, pues ya nada más es la disuasión nuclear es a ver cómo nos morimos todos, eso es un hecho, pero ya la disuasión nuclear es saber quién se muere primero. Es lo único que está logrando esto. Amigos, muchas gracias por unirse a nuestro podcast del dominguito. Gracias por suscribirse y por estar aquí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.